con las piedras por nuestro pastor. Amén. Buenas tardes. Y es un gusto estar con ustedes, cantando con las piedras. Suena un poco chistoso, pero si se prestaron atención en las lecturas, de eso habla el Señor, de unas piedras que gritan o que cantan, que lloran, algo quizás un poco fuera de lo normal. Me acordó que Pedro, el discípulo Pedro, ¿verdad? Su nombre original significaba piedra, ¿verdad? Por eso le dicen Pedro. Le decían así porque su nombre original era Cefas, que en el idioma de arameo significa piedra. Así que uno de los discípulos ya se llamaba piedra, entonces no es algo tan fuera de lo normal. Se cuenta que un día los discípulos estuvieron con el Señor Jesús y el Señor les dijo: vamos a subir ese monte grande, yo quiero que cada quien lleve su piedra consigo y ya pues vamos para allá. Entonces cada discípulo agarró una piedra grande, lo empezaron a cargar con ellos, y Pedro pues no quería esforzarse demasiado, entonces agarró una piedra así chiquitito, los demás grandes y él chiquito, y ya subieron el monte y el Señor les estaba enseñando, y luego dijo: pues cada quien se siente en su piedra. Entonces todos se sentaron en su piedra, pero Pedro pues su piedra era pequeña, entonces se sentó en la tierra, no tenía dónde sentarse. Y ya terminando la enseñanza, el Señor dijo: bueno, cada quien trae su piedra, lo voy a convertir en pan para que ustedes comen. Entonces lo convirtió todo en pan, pero Pedro pues tenía nada más algo muy chiquito, no tenía bueno para comer y se quedó con hambre, ¿verdad? Ya la siguiente semana, otra vez el Señor dijo que cada quien lleva su piedra, vamos al monte otra vez. Entonces esta vez Pedro estaba más listo y agarró una piedra bien grande y lo arrastró con él. Se subieron los demás, cada quien con su piedra, y él muy tarde arrastrando su roca grandísima así. Y ya llegaron, se sentaron en las piedras y el Señor enseñó, y a Pedro le empezó a dar hambre. Y de repente preguntó: Señor, ¿a qué hora iba a convertir la piedra en pan? Y el Señor dijo: ¿de qué habla? Yo hoy trajo sándwiches. Entonces, pobre de Pedro. Pero hablando en serio, nuestra lección hoy se trata de piedras que hablan, de piedras que quizás gritan o cantan. Fue una experiencia que tocó, que tenía que ver con la Semana Santa, con Domingo de los Ramos, que celebramos hoy, Domingo de Ramos, una fiesta grande en la vida de la iglesia cada año. Estamos todavía en la temporada de Cuaresma, eso dura hasta el sábado que viene. Si contamos todos los días de la temporada de la Cuaresma, el último día va a ser el sábado santo de la Semana Santa, y ya el domingo de la Pascua ya se terminó, ya estamos en temporada de Pascua. Entonces seguimos en esta temporada de Cuaresma, y como hemos dicho, una temporada que normalmente se piensa de ayunos, de quizás dejar muchas cosas que no nos convienen. Hay algunos que dejan de ver novelas, otros que dejan de ver el mobile tanto o algo así, o unos que se ponen de dieta, unos se ponen a ayunar. Entonces quizás es un poco fuera de la orden, podemos decir, esta experiencia de Domingo de las Palmas, unos momentos en que estamos de celebración, ¿no? Estamos de fiesta, recordamos esta experiencia que nos cuentan los evangelios. Y si se ponen a leer la Biblia, saben bien que los diferentes evangelios tienen la historia un poco diferente en algunos puntos. Algunos hablan de milagros
que no encontramos en otros evangelios, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos a la Semana Santa, ya estamos entrando esta Semana Santa, si nos ponemos a comparar, y les recomiendo ahora en esta semana que tomen un momento en cada evangelio, en Marcos, Lucas, Mateo, Juan, tomen unos momentos para leer la última semana de la vida del Señor Jesús y pensar cómo se comparan los evangelios. Casi vienen casi igualitos en muchas cosas. En lo que podemos decir el calendario de la última semana del Señor Jesús, están casi todos de acuerdo con el mismo orden de las cosas, y todo empieza con este domingo de Ramos. Esta experiencia dice que una semana antes de la Pascua, ¿verdad? Y la Pascua para los judíos es el sábado, así que una semana antes fue el domingo, dice el primer día de la semana, ese fue el domingo, pasaron esas cosas que el Señor pidió prestado un asno, ¿verdad? ¿Qué se dice? Y empezaron a ver un tipo de desfile, podemos decir, no sé cómo decirlo exactamente, pero una entrada triunfal del estilo de un rey, ¿verdad? Un rey que venía al pueblo. Y en el Evangelio de Lucas, como leímos hoy, dice que la gente, los discípulos, la gente que seguía al Señor, dice, al pensar en todos los milagros que habían visto, empezaron a alabar a Dios. Ya cuando entró el Señor en Jerusalén, estaba por el camino en la entrada a Jerusalén, y todo el mundo pues poniendo sus ¿cómo le dicen? Sus mantos, ¿verdad? Sus mantos en el camino y con las ramas y gritando Hosana a las alturas, Hosana al hijo de David. Hosana significa sálvanos, ¿no? Sálvanos ahora, sálvanos ya, se puede decir. Es lo que significa. Todo el mundo se puso a gritar. Me imagino que todos conocen la historia muy bien. Bueno, todos están de fiesta, todos están gozosos en ese momento, pero de repente llegó la policía. Llegaron la policía religiosa. En este momento eran los fariseos, ¿verdad? Algunos fariseos estaban ahí, pues ya había llegado Jesús a Jerusalén, y la gente gritando. ¿Por qué será que se enojaron? ¿Será porque estaban gritando eso de Hosana en las alturas? Bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Bueno, entre las cosas que gritaban, muchos estaban gritando Hosana al hijo de David, ¿verdad? Hosana significa sálvanos. Entonces, han de haber pensado que este es un pretendiente que quiere ser rey del país. Tenían miedo, porque eso de decir hijo de David significa una persona que la gente piensa que es el Mesías, es la persona que Dios iba a mandar para ser el nuevo rey, para salvar el pueblo de los romanos, de los problemas que estaban experimentando. Entonces quizás por eso se pusieron un poco miedosos, no sé. No les gustó que los discípulos gritaban así. Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Cuando los discípulos empezaron a gritar Hosana, sálvanos hijo de David, empezaron a decirle que regañara a sus discípulos, ¿verdad? Diles que se caen, que no hablen, ¿verdad? Maestro, reprende a tus discípulos. Así les dijo los fariseos. Pero el Señor contestó algo muy interesante, porque parece que ese mensaje era un mensaje que no se podía parar, que no se podía evitar. Eso de Hosana a las alturas, ya eso era el tiempo indicado
para que ese mensaje se comunicara por medio de esa cantidad de discípulos. Era un mensaje que no se podía parar. Entonces el Señor le dijo a los fariseos: os digo que si estos callarán, las piedras clamarán. Las piedras clamarán. Eso sería algo de sorpresa, ¿no? Si el Señor, ¿qué tal si el Señor dijera: cállense todos? Y las piedras empiezan a cantar, a gritar, Hosana. Eso sería algo muy sorprendente, me imagino, ¿verdad? Pero lo que quería decir el Señor es que ese mensaje es uno que va a salir, es un mensaje que se va a dar. Si ellos no hablan, otros van a hablar, ¿verdad? Como quiera, ese mensaje viene de parte de Dios al pueblo. Eso no se va a parar. Eso de Hosana a las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, era un mensaje que no se podía parar. Lo que me parece interesante es que también el otro texto de hoy, Salmo 118, si prestaron atención, también habla de piedras. Tiene el mismo tema de piedras en ese salmo. Saben ustedes muy bien que piedras son algo sólido, algo fuerte. Quizás un poco diferente de nosotros aquí en Florida, construimos mucho con madera, ¿verdad? Muchas casas se construyen, tienen ciertas partes de piedra, pero de concreto o algo así, pero la mayoría se construye con madera, ¿verdad? Porque tenemos madera muy accesible aquí. Si uno construyera una iglesia, si construyéramos esta iglesia de piedra, ¿qué tanto se daría, verdad? Sería mucho más costoso para nosotros. Bueno, allá en la Tierra Santa tienen la situación al revés. Allá no hay madera. Los árboles son chiquititos, no son grandes como aquí. Entonces ellos no tienen madera a la mano. Entonces se construye normalmente con piedras. Si se va a hacer una casita, si se va a hacer un edificio grande, todo se va a construir de piedra, ¿verdad? Solamente los reyes tenían el dinero suficiente para ir a Líbano a traer árboles de allá para poner en sus palacios, ¿verdad? Normalmente la gente no tenía tantos recursos para importar dinero de otros lugares, así que madera de otros lugares, así que se construye siempre de piedras. Y cuando se construía una casa, lo más importante eran las piedras de abajo, eran gruesos, ¿verdad? Piedras grandes, gruesas, sobre los cuales descansaría todo el peso del edificio. Todo el peso del edificio cansaría sobre esas piedras grandes. Decían a veces en las piedras más grandes, decían piedras angulares, ¿verdad? Las piedras de la fundación del edificio. Y si encontraron las piedras, estaban buscando las piedras para acomodar en el edificio. Si la piedra tiene alguna imperfección, sea algo que parece no suficiente para cargar con todo ese peso, lo tiran o lo ponen a un lado, ¿verdad? No lo van a usar en el edificio porque tienen miedo de que después se puede caer el edificio, ¿okay? Entonces esas piedras no se usaban si tenían imperfecciones, si no se veían perfectamente bien para el edificio. Bueno, nos parece quizás un poco raro que el salmista en el Salmo 118 nos dice: la piedra que desecharon los edificadores. O sea, era una piedra que los expertos en construcción lo vieron y dijeron: no, eso no sirve para el edificio. Y lo pusieron a un lado, lo tiraron afuera.
Y dice que esa piedra que rechazaron se ha usado en el edificio. Y no solamente se usó, llegó a ser cabeza del ángulo. Llegó a ser una de esas piedras claves que carga con todo el edificio, con el peso de todo el edificio. Eso fue un texto de Salmo 118, era un texto que se decía una profecía sobre el Mesías. Una profecía de que si cuando venía el Mesías, no todos lo iban a recibir. Esos fueron profecías que ya se habían dado cientos de años antes que vino nuestro Señor Jesucristo. Habían profecías escritas que decían que el Señor, el Mesías, iba a ser una persona que no todos iban a aceptar. Iba a ser rechazado, abusado, algunos incluso lo iban a tratar de matar, pero Dios lo iba a resucitar. Todo eso eran profecías que existían en las escrituras del Antiguo Testamento. Las escrituras del pueblo de Israel han de haber sabido todo eso, ¿verdad? Entonces ya ese texto nos acuerda, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y esos textos se relacionan así, que Jesús, el único por el que clamarían las piedras ese día en la entrada triunfal a Jerusalén en Domingo de Ramos, es la piedra angular que los constructores habían rechazado. La misma roca que es el Señor Jesucristo fue el que se proclamó ese día, que el Señor dijo: si ellos no cantan, las piedras mismas van a cantar. Porque eso es un hecho, ya hay profecía sobre eso. Eso ya está escrito en la ley de nuestro Dios, que estas cosas tienen que suceder. Había que escuchar, había que cantar o escuchar o quedarse callado, pero no había forma de cambiar la verdad del mensaje, que Jesús era esa piedra angular que se había profetizado desde hace cientos de años antes que llegó el Señor ese día a Jerusalén. Ha de haber sido un mensaje bastante claro a la gente, pero muchos no escucharon, muchos no querían escuchar. Y yo creo que todavía tenemos ese problema hoy en día, que no sé cómo decirlo, pero tenemos un hábito de hablar mucho y escuchar poco. No sé si les pasa a ustedes, pero se me hace que nosotros hoy en día, sobre todo los hombres, tenemos el hábito de hablar mucho y de escuchar poco. No siempre escuchamos. Amén. Las mujeres me dicen amén, los hombres me dicen, no sé qué habla, pero así es, ¿verdad? Que hablamos, todos tenemos ese problema de hablar mucho y de escuchar poco. Si uno se pone a revisar los medios de las redes sociales, Facebook y los otros que existen por ahí, no sé si alguna vez han pensado o se ha puesto a ver, si uno hace un comentario, un post ahí que dicen en la red social, y se ve después los comentarios que vienen abajo. No sé si les ha tocado, pero yo me di cuenta que muchas veces uno dice, por decir, el domingo fui a la iglesia, y ya vienen los comentarios y no tienen nada que ver con lo que dijo la persona aquí. Está hablando de otra cosa, de ir a la playa, de ir de compras o no sé qué. No tiene nada que ver con lo que la persona dijo. Y muchas veces somos así, que no escuchamos lo que dice una persona. Queremos hablar, queremos dar nuestra opinión, tenemos nuestros propios pensamientos, nuestra propia agenda, y no nos damos cuenta de lo que se dijo. Y lo mismo pasó en los tiempos del Señor Jesucristo, como pasa hoy. Así que a veces Dios tiene que golpearnos con una roca, con una piedra, de cierta forma, para que prestemos atención. Lo que quiero decir es que a veces no le damos opciones a Dios
sino agarrar nuestra atención de alguna forma muy fuerte en la vida. A veces los problemas que encontramos en la vida, pues muchas veces esos son debido a Satanás que nos está molestando con muchos problemas, pero otras veces, en mi opinión, yo sé que no soy el único que pienso así, pero que los problemas muchas veces que encontramos en la vida son la forma de Dios de agarrar nuestra atención, para decirnos, escúchame. No estás escuchando lo que te quiero decir. Yo tengo un amigo que conocí en Corea cuando estuve viviendo en ese país. Él se llama Dan. Dan es un creyente, es una persona que puso su fe en Jesucristo cuando era joven, cuando era un niño. Pero después de educarse y empezar a trabajar, se dedicó a los negocios y se hizo un negociante de mucho éxito. Y ya pues su compañía, su empresa iba muy bien, iban empleando más y más gente, iba creciendo. Y resultó que él se apartó del camino de Dios. O sea, básicamente no tenía tiempo para nada más que los negocios, podemos decir. No tenía tiempo para ir a la iglesia, no tenía tiempo para orar, nada. O sea, cada vez que se amaneció en la mañana estaba pensando en sus negocios, en las cosas que tenía que hacer y toda la gente que le estaba esperando para estos pedidos y esos productos y se ocupó mucho en el trabajo. Bueno, como quiera, Dios le siguió bendiciendo y creció su negocio, empezaron su compañía, empezó a comprar otras compañías y ya tenía un grupo de compañías bajo su cargo y todo le iba súper bien. Se casó con una mujer que antes había sido una Miss Korea o algo así, o sea, una reina de belleza y todo eso. Porque parece que uno si va a ser muy famoso se tiene que casar con una mujer que es modelo, no sé, parece que es un reglamento. Entonces él pues sí, me casó con ella, ok, y se casaron y tenían niños y todo iba muy bien en su vida. Pero llegó ese tiempo de la recesión hace como 10 años. Y las compañías que debían debían productos a sus compañías, declararon la bancarrota, no podían pagar, declararon la bancarrota. Y pues lo mismo pasó con sus compañías, no habían productos, no podían pagar sus deudas, también declararon la bancarrota y él se quedó. A fin de cuentas, después de como unos cuantos meses, en un proceso de unos meses, se quedó ya con un cuartito, con una secretaria y una máquina de fax. Y nada más. Había perdido todo. Su esposa enseguida le dejó por un hombre que no había perdido todo. Y se quedó así sin nada, básicamente. Pues gracias a Dios, todo bien con su vida, pero no tenía nada más. Entonces empezó a pensar, ¿qué es lo que hice de malo? ¿Dónde fracasé? ¿Qué hice? Empezó a reflexionar. De repente pensó en un amigo que era profesor en Corea, que le había dicho, algún día si tienes tiempo, puedes venir a enseñar un curso en mi universidad. Si tienes tiempo en el verano o algo así para venir. Entonces pensó y dijo, bueno, ahora tengo bastante tiempo, le voy a llamar para ver cómo están las cosas ahí. Entonces fue a Corea, viajó para Corea para visitar a su amigo, enseñó un curso en la universidad y se quedó. Más tiempo y más tiempo, le dieron otros cursos y por fin la universidad le ofreció un trabajo ahí de tiempo completo como profesor. Y en el mismo tiempo, él regresó a la iglesia, ya llegando a Corea. No podía buscar el tiempo en este país, pero ya llegando a Corea, empezó a asistir a la iglesia de nuevo,
empezó a dedicarse a la oración, al estudio de la Biblia, empezó a ser líder de estudios bíblicos. A veces cuando faltaba pastor le invitaron a predicar y él trajo el mensaje, incluso muchas veces. Cuando yo lo conocí ya se acaba de casar de nuevo con una mujer ahí, una profesora, que era profesora en la misma universidad, que no necesitaba de su dinero y vivía muy feliz los dos sirviendo a Dios. Y él también había empezado a servir y ayudar a los estudiantes jóvenes que estaban buscando su camino en la vida. Él no solamente fue profesor, sino fue maestro para ellos en cómo vivir, cómo planificar su vida, cómo no pasar por los mismos errores que él había experimentado. Y yo vi eso en su vida, o sea, que pasaba tiempo, tenía muchas clases para enseñar, pero como quiera, iba a las casas de los estudiantes para comer con ellos, estudiantes de Corea, de China, de los Estados Unidos, de muchos países. Incluso lo invitaron a visitarlos en China, ya cuando terminaron sus estudios, y él fue a visitar a algunos ahí en su país y animarlos y pues ver su comunidad, sus trabajos y todo eso allá. Y dice, me dijo que una vez le invitaron a predicar y él se presentó y dice, buenos días, ¿cómo están? Me llamo Job, de la Biblia, porque siente que su vida es así. Él estaba preguntando, ¿por qué pasan todas esas cosas en mi vida? Y encontró en el libro de Job un ejemplo de una persona que aprendió mucho de Dios a través de su sufrimiento. Y él me dijo que a veces Dios es así, a veces Dios nos tiene que pegar con una piedra bien grande para que prestamos atención. Él fue el que me dijo eso. Bueno, tenemos una pregunta delante de nosotros. ¿Qué es lo que están gritando las piedras alrededor de nosotros? ¿Qué nos gritan esas piedras? Como dijo el Señor, si ellos no gritan, las piedras van a gritar. ¿Qué es lo que están gritando las piedras alrededor de nosotros? El viernes pasado celebramos esa experiencia del camino de las cruces que dijimos, the Stations of the Cross. Estuvimos celebrando aquí esas caminadas con dos otras iglesias en esta comunidad, una iglesia episcopal, una iglesia luterana y nosotros. Y el viernes pasado nos tocó a nosotros por última vez esa experiencia de caminar, orar, leer la Biblia, cantar y recordar el camino del Señor hacia la cruz. Y lo hemos estado haciendo cada viernes, son 6 viernes, yo creo que enseguida que lo hemos hecho en las diferentes iglesias. Y pues nosotros, por los que estuvieron, saben muy bien que lo celebramos aquí afuera, al lado de la calle. Y hace mucho ruido, ¿verdad? Que sí, allá afuera, con los carros, las bocinas y muchos. Yo siento que hay una persona que cuando pasan y ven que hay cristianos ahí, bajan los vídeos y suben el radio para que gocemos de su música más. Y fue muy difícil a veces escuchar los textos que se leían o la oración que se estaba dando por el ruido que estaba ahí alrededor de nosotros. Pero yo pensé en esos momentos que estuvimos afuera, yo estuve pensando que así es la vida para un cristiano, uno que quiere enfocar en su espíritu, pero hay tanto ruido, tantas distracciones que nos llaman la atención, pero la voz de Dios todavía está ahí. Uno tiene que nada más enfocar su atención para escuchar qué es lo que Dios quiere decir en ese momento. Yo creo que tenemos la misma invitación en esta temporada de
Domingo de Ramos, de Semana Santa que ya está empezando, tenemos esa oportunidad de enfocarnos en el mensaje que nuestro Dios nos quiere dar. ¿Cuál es esa canción que las piedras nos quieren compartir? O más bien la piedra, la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esa canción? ¿Qué es lo que Dios está hablando a su vida? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a enfocarnos en esta temporada, de escuchar la voz que clama Hosana a Dios en las alturas, Hosana al que viene en el nombre del Señor en nuestras propias vidas, para dejar los otros sonidos tan recios que escuchamos en la vida. No sea que Dios nos tiene que pegar con una piedra más grande. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la forma en que todavía tu voz clama a través del Santo Espíritu en nuestras vidas. Sabes, Señor, que las actividades de la vida, los deadlines que decimos, las cosas que se tienen que hacer cada día, los negocios, los amigos, los familiares, responsabilidades, nos traen tanta presión que a veces no prestamos atención a tu voz. O sea que caminamos en una forma que no te agrada tanto y no queremos cambiar y necesitas llamar la atención de alguna forma muy fuerte. Señor, ayúdanos a prestar atención a tu voz. Si caminamos mal, enséñanos a buscarte de una forma nueva. Ayúdanos a escuchar ese canto que cantaron desde los tiempos del rey David hasta el Señor Jesucristo, hasta hoy en día. Hosana en las alturas. Ayúdanos a escuchar tu voz. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.